Bueno, una vez más lo decimos, Javier Milei, el candidato más votado en las PASO del pasado domingo, y se va acercando, va sumando casilleros rumbo a las presidenciales. Por supuesto, y alguien que por estas horas también está muy feliz y es Nicolás Mayoraz, que es actual diputado provincial y candidato a diputado nacional por el espacio de La Libertad Avanza y nos está escuchando. Nicolás, buen mediodía, gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes, muy buen mediodía. La primera pregunta tiene que ver con esto. Bueno, recién lo decía un poco el gobernador, ¿no? Y muchos lo dijeron, el voto bronca. Y sin embargo Javier ya dijo que hablar del voto, que la gente lo votó por la bronca, es una especie de ofensa. ¿Usted qué piensa? Yo creo lo mismo, esto es mucho más que un voto bronca. El voto bronca siempre ha sido un voto marginal, un voto donde no se le deposita la confianza a nadie, sino que se castiga a los que están. Javier Milei justamente irrumpe en la política para señalar quiénes son los responsables y los culpables de la crisis en la que estamos pasando y para denunciar además una falsa grieta que era funcional a Juntos por el Cambio y al kirchnerismo, donde se prestaban el poder entre ellos, mientras la ciudadanía se alejaba cada vez más desencantada. Irrumpe Javier Milei en la política, pero irrumpe con una propuesta, entonces se hace cargo de ese descontento, se hace cargo de ese enojo, pero con una propuesta política, por eso la cantidad de votos que él recibe, que claramente lo posiciona en un lugar que ya es un escenario de 3/3 y con muchas posibilidades, Javier, de alzarse con la presidencia el 22 de octubre. Nicolás, ¿y cuánto pesan o cuánto han pesado hasta acá los últimos 4 años de gestión y cuánto van a pesar en las próximas elecciones también? Porque digo, a este plafón, a esta cantidad de votos hay que sostenerlo entiendo que ustedes trabajarán también para ampliarlo. Sí, por supuesto que sí. Nosotros entendemos que por delante tenemos que convencer a un votante que no ha ido a las urnas en las PASO porque consideró que no eran necesarias, porque descreía del sistema o porque está enojado. Creo que es un votante al que Javier Milei le puede hablar mejor que ninguno de la posibilidad de hacer un verdadero cambio, una transformación de la Argentina. También tenemos que llegarle a ese elector que a lo mejor votó en Juntos por el Cambio porque creía que convenía primero meterse en esa interna, pero está simpatizando con Javier Milei y seguramente lo va a votar. Y también a ese elector que a lo mejor confundido o creído de lo que decían algunas encuestas, de que Javier Milei no medía, de que era un voto que no era útil, no lo votó. Al ver ahora a Javier con un 30% a nivel nacional y 35% en la provincia de Santa Fe, con serias chances de ser presidente, creo que nosotros tenemos muchas posibilidades de aumentar ese caudal de votos, como decía antes, y por supuesto un desafío para trabajar de acá a los próximos 4 años con propuestas de gobierno serio y con la posibilidad de erradicar de una vez por todas esta crisis económica en la que estamos sumidos ya desde hace varios años, ¿no? Ahora, para ustedes estos algo más de 7 millones de votos, ¿es un piso? Digamos, ¿no hay un poco de temor dentro del espacio político de que haya sido un mensaje de la ciudadanía y que luego después cambie su voto? Que haya sido un mensaje contundente de buscar algo distinto, como por ejemplo la lectura que hizo nuestro gobernador. ¿No creen que por ahí la gente por debajo de ese piso pueda cambiar su voto? No, creo que justamente el espacio nuestro es un piso y el más firme de todos. La preocupación la deberían tener los otros espacios que ganaron sus internas y no saben si los votantes de la otra lista los van a acompañar o no. Nosotros lo que vimos, porque esto lo comprobamos con las visitas de Javier y con las recorridas que hacíamos en las distintas ciudades, es que es un voto de esperanza. La gente que lo vota a Javier no lo vota porque está enojado solamente con la clase política, lo vota porque cree que Javier puede cambiar eso, está esperanzado, le dice yo no quiero que mi hijo se vaya del país, yo quiero tener un país mejor. Es decir, hay un voto de esperanza puesto aquí y por eso me parece que está más firme que nunca y creo que por ese mismo motivo va a aumentar. ¿Tienen identificado ustedes quién es el votante de Milei? Porque en un principio solo se hablaba de, digamos, la juventud, ¿no? De una cuestión generacional nada más. Entonces pregunto, ¿cuál es el perfil? ¿Quién es el que votó a Milei no solo en una cuestión generacional, sino también socioeconómica? Bien, los jóvenes, por supuesto, son los más ruidosos, digámoslo de alguna manera, porque son los que más se expresan en las redes sociales, son los más desacartonados, los más desprejuiciados y expresan esa intención o esa simpatía con Javier Milei. Pero hay gente de todas las edades. El búnker que nosotros tenemos en la ciudad de Rosario, por ejemplo, cerca de un banco donde se cobran jubilaciones, desde hace varios meses, le diría que desde que abrimos el local el año pasado, se acercan jubilados
que quieren interiorizarse por la figura de Javier. Nos hablan, mi nieto me contó, mi hijo me contó de Javier Milei, o sea, se empezaron a interesar por eso. Por eso yo creo que esto llega a todas las generaciones y por supuesto también es transversal en lo que tiene que ver con toda la sociedad, pero fundamentalmente es muy popular en los barrios quizás más humildes de las ciudades. Ese comportamiento lo vemos en Rosario y en Santa Fe, en los barrios más humildes de todos, donde Javier obtiene la mayor cantidad de votos, ¿no? O sea que creo que hay un gran componente ahí social que que le da su respaldo a Javier. Nicolás, la última. ¿Qué análisis hacen ustedes desde su espacio político de este cimbronazo económico, la devaluación del dólar en el día después? ¿Habló con Javier? ¿Qué lectura hacen ustedes? Sí, yo hablé con él, pero antes, un poquito antes, quizá cuando lo saludé. Lo que nosotros vemos es que en realidad esto es producto también de que aquí se plebiscita un gobierno, como es el gobierno de Alberto y de Cristina Fernández, cuyo candidato presidencial es el ministro de Economía. Y con este resultado, digamos, bastante flojo de ese candidato, pierde un poco el apoyo y la fortaleza que tenía el ministro para negociar con el Fondo Monetario, para presentarse como un candidato fuerte y con posibilidades. Entonces, claramente creo que la sociedad en general y los mercados lo toman como un signo de debilidad. Entonces creo que por ahí pasa un poco el cimbronazo que se está dando, porque nadie preveía que fuera Javier Milei el candidato más votado. Pero creo que una vez acomodado esto, las señales que está dando Javier como un candidato presidencial que va a ordenar la economía del país van a redundar en beneficios en el corto plazo. Nicolás, súper breve, ahora sí, la última te prometo y te liberamos. Milei tuvo unas cuantas declaraciones polémicas, bueno, respecto a la estatización, la dolarización de la economía, ese malentendido relacionado con la venta de los órganos y demás. ¿Por qué crees que quizás el discurso que más prendió fue de terminar con la casta política? ¿Por qué creo? Porque la gente hace años que viene viendo que los políticos no le resuelven los problemas, no atienden siquiera los problemas de la gente y solamente resuelven sus propios problemas. Y el tema de la inflación es justamente uno, cuando Javier claramente explica, la inflación es producto de la emisión monetaria. ¿Y quiénes emiten la moneda? Los políticos. ¿Dónde? En el Banco Central, ahí tienen la maquinita. Y cada vez que emiten billetes, lo que hacen es robarte a vos, porque el billete que vos tenías de 100 o de 1000 pesos, que te lo ganaste trabajando, vale cada vez menos. Y eso es un robo. Esa explicación simple y sencilla hace que la gente diga, yo no quiero estos políticos, yo quiero un cambio, y por eso la propuesta de Javier es la que más busca la gente. También lo que pasa es que para gobernar, digamos, hay que tener no solo cintura política, sino lograr consensos. Y para lograr consensos, en el caso de que llegue a la presidencia, se va a tener que sentar con los políticos tradicionales también. Sí, por supuesto que sí, pero creo que lo primero que hay que pedir de los políticos tradicionales es que escuchen al pueblo, escuchen la voz de las urnas y si Javier Milei es elegido presidente, no pongan trabas a las políticas que él quiere desarrollar, fundamentalmente las políticas económicas, porque no se van a tratar de cosas inventadas u ocultadas al electorado, sino de propuestas de campaña firmes que deberían ser, digamos, de alguna manera apoyadas por el resto de las fuerzas políticas, como lo hemos hecho nosotros en la legislatura, acompañando leyes, sobre todo de presupuesto y de emergencia al gobernador, aun cuando algunas cosas no estábamos del todo de acuerdo. Nicolás Mayoraz, ha sido usted muy amable. Muchas gracias Gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes. Muy buen día. Muy buen día.